Buenas, soy Inge y esto es Inge Economic, especial Navidad. Buenas señores, feliz Navidad. Ole, espérate. Ahora sí. Ahora sí. Hoy tenemos especial de Navidad, mi fecha favorita. Feliz 24 de diciembre, feliz Papá Noel. Ole. Hoy señores, os traigo una mierda. Ahí. Hoy os traigo yo. ¿Dónde? Segunda Guerra Mundial, y aquí, entre paréntesis, feliz, mierda, feliz Navidad. Vale. Dale, feliz Navidad. Por si acaso, pero se me oye. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Porque uno gustó esta mierda, pero hay que usarlo. El 24 de diciembre. Pum, pum, pum. Sí, señores. Hoy, especial de Navidad con Inge, Economía, Segunda Guerra Mundial. Ahora sí yo, gran letra. Segunda Guerra Mundial. Ya, esto es calidad. Traje militar, esto ya es calidad ya. Esto ya es calidad. Mira, el vestido militar, corro para poner. Esto es calidad ya. ¿Me supera, Empecemos, señores, con la Segunda Jodida Guerra Mundial. Para hablar de la jodida Segunda Guerra Mundial, hay que hablar sobre Europa, porque Europa se da la guerra. Qué coincidencia. En Europa estaba un régimen así nacionalista, diciendo, sí, que vivía en Italia y estaba Italia. Que decir que casi todos los países de Europa amaban su país. Además, había una crisis económica. Después de la Primera Guerra Mundial, joder, Alemania estaba por los suelos, Italia estaba más o menos, Reino Unido estaba on fire, España, bueno, estaba... Esto más adelante hablaremos sobre España, un poquito más adelante. Pero hay que hablar del protagonista de este vídeo. ¿Quién es el protagonista de todas las guerras mundiales? Pensarlo, dale vueltas. ¿Quién es el protagonista de la Primera Guerra Mundial? De la Segunda Guerra Mundial, de la Unión Europea. ¿Quién es el protagonista? Pues claro, señores, Alemania. Alemania es la estrella de Hollywood de la historia. Y además vamos a hablar sobre el señor más famoso de la historia. El hombre que dio la vuelta al mundo en 80 días, que es Willy Fogg. De broma, Hablando del hombre que mató más judíos. Le gustaban las pinturas. Era un pintor espectacular. Está hablando de nada más y nada menos de Adolfo. Ya está, no digo nada más. ¿Cómo Adolfo manejó económicamente el país? Primero, los tratados de Versalles de la Primera Guerra Mundial se lo pasó un poco al orto. Es decir, dice, fuck you, no lo pago. Y además, ya que no pagan los tratados, todo el dinero que hacía que pagaba con los tratados, le metía para el Estado para fabricar más armas. ¿Por qué? Porque ya Adolfo sabía que venía un pam pam por Polonia. Le dejamos así. Adolfo sabía que se olía una guerra mundial. Se lo olía. Esta medida económica estaba de puta madre para el corto plazo.
Porque estaba olvidando tratados, tomó por culo los tratados y metía mucho dinero para el Estado. Y esto a corto plazo viene de puta madre, pero señores, a largo plazo... Bueno, tampoco pensamos mucho a largo plazo porque Hitler hizo un poco bye bye, un poco... abandonó el lobby, dejámoslo así. El protagonista, como dije antes, es Alemania, pero entonces ahora hay que hablar sobre el protagonista. Después de los actores secundarios, pero primero el protagonista. Ya Alemania mandó a tomar por culo los tratados. La crisis económica que pasaba el país estaba más o menos. Porque después de la Primera Guerra Mundial estaba... Alemania estaba... Pero vino un señor Adolfo hace... Como regla, solucionó la economía. Pero solucionó el cabrón. Solucionó la economía. Pero a cambio, cogió a todas las judías. O judío. Mejor dicho, judío. Y lo llevó a un campo de flores. Digámoslo así. Llevó un campo de flores. Y a mí todavía sí los campos de flores. Y ahí le daba agua con gas. Le decía, oye, ¿quieres agua con gas? Se lo daba y se toma, agua con gas. Pues así, los alemanes se gastaron un porrón de dinero. Ahora vamos a hablar sobre el holocausto. Ya veía que este vídeo no está monetizado, Lo intento hacerlo más family friendly, pero este vídeo va a poner más rojo que la bandera de la Unión Soviética. Ya te lo digo ya. Vamos a hablar de los costes de los campos, los campos de flores. Pues claro, no, y estoy hablando de campos de concentración. Mierda, campos de concentración. Por alemanes, el holocausto costaba 10 euros. Y había 1.000.000, 10 por 1.000.000. Al año los alemanes se gastaban 10 millones de euros. Matemáticas coinge. Madre mía, 1.000.000 por 10, 10 millones. Madre mía, Pues esto se gastaba aproximadamente anual o lo que duró el holocausto. Pero esta información varía porque estoy diciendo el holocausto que es el más famoso, pero por ejemplo en España había también muchos campos de concentración. Es decir que todos los países cuando estaba con el nacionalismo ahí, como España o Alemania o... Oye, no sé, como Italia, había campos de concentración, pues entonces... Esto varía. Por ejemplo, yo he buscado que en España no era 10 euros, era 5 euros, que directamente le daba plomo directamente, no había que darle agua con gas a las judías, que el agua con gas era más caro, pero los españoles que somos más baratos, le da plomo directamente, plomo. Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les voy a enseñar a cómo descargar el chiste. Ahora, señores, vamos a hablar sobre los 3 Reyes Magos, es decir, la alianza que tenían los países más famosos. La triple alianza para mí, o la triple intenten. Los 3 Reyes Magos de esta época son Melchor, porque Melchor era el que traía el oro, el hombre más fucking money, que tenía más dinero. Era Adolfo High, lo dejamos así. ¿Por qué? Porque Adolfo es el protagonista. Y todo el mundo adora a Melchor porque es que daba más plata. Después, a Baltasar, o va al Japón, o va al Erudito. Es Erudito. ¿Por qué? Fácil, amigo. ¿Quién es que tiene más rasgos diferentes? Erudito. De los 3 Reyes Magos, ¿cuál es el más diferente? Baltasar. Más fácil, más fácil. Y en Gaspar tenemos a Mussolini. ¿Por qué? Porque nadie quiere a Gaspar. No sé, pero a toda la gente que he preguntado, Dr. Rimón, nadie quiere a Gaspar. En este vídeo quiero hacer un movimiento. Que todo mundo de este vídeo ame a Gaspar. Por favor, free Gaspar. Todo en los comentarios, free Gaspar. Respetar a Gaspar, por favor. Respect for Gaspar. Seguimos hablando de estas locas aventuras en Europa en el 1914. En 1914, Adolfo, nuestro gran amigo Adolfo, estaba conquistando, estaba haciendo pam. Conquistó Austria, Checoslovaquia, todos estos sitios del este de Europa. Y Francia, Reino Unido, dice: vale, yo no quiero guerra. Nos sentamos, firmamos un tratado que tú te quedas con estos países y te quedas relajado, así, de relax, tranquilo.
Y entonces primero nuestro, la CND, era, sociedad, era como la ONU de esta época. Pero Adolfo estaba enamorado. El corazón le hace pum 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 pum. Y tenía armas. Pues dice, vamos a por Polonia. Polonia estaba diciendo, hostia puta. Polonia te dice, hostia. Polonia quedó más o menos como así se quedó. Holy shit. Señores, así se quedó Polonia. Vio que toda Alemania estaba siendo tratado con la URSS, tenía fuerza militar. Polonia estaba así. What the fuck, man? Pero Hitler, mierda, Adolfo tenía en su cocoro Polonia, en su gran corazón, y haría cualquier cosa para cogerlo, hasta hacer un acuerdo con Stan Lee. Llegaron a un acuerdo hace, oye, si nos dividimos Polonia, Stan Lee, puta, qué fuertón. Pero señores, todo el mundo que sabemos qué pasó. Adolfo iba con tanques. ¿Sabías que Alemania era la mayor producción de tanques de esta época, por lógica? El más que se gastó dinero en la conquista de Polonia fue Adolfo, que llegó hasta Pskov, la capital de Polonia. Ahí se quedó. Stan Lee solo fue con los militares, paró, hizo de aparcado automáticamente y volvió a territorio. Que hizo la guerra realmente Polonia fue los alemanes, que conquistaron todo, mataron todo el ejército. Solo los rusos solo hicieron pim pim pim, plantamos la bandera, pim 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 y se van. Esto es lo que hicieron. Después de la conquista de Polonia, señores, aquí, esto ya no es un juego ya, esto ya no, dice lo que ya empezó ya la hostia, ya se puso ultra violento ya la cosa se puso ultra violento ya empezó ya la guerra. Ya Hitler, perdón, Adolfo, mierda, Hitler no, Adolfo, que si no me desmonetiza el vídeo. Adolfo reunió a los 3 reyes magos, hicieron una alianza. UK y Francia dijeron, ahora vamos a reventarte el culo, hijo de puta. Así más o menos fue que Adolfo reunió a los 3 reyes magos contra UK, Francia, y ya está. Porque los americanos llegarían más tarde, cuando veía diciendo, hostia, la cosa está jodida en Europa. Nos puntamos, tío, Wilson, nos puntamos. Hace el tío, tú como lo sabes. Y se apuntó América se apuntó después de esto. Pero la URSS también se apuntaría en mando del UK, pero estoy más adelante. Por ahora es paz. Ahora hay que hablar sobre la crisis, señores. La crisis tenía los aliados. Los aliados, como sabes esto, la Triple Entente, perdón, era Reino Unido, Francia. Reino Unido estaba la hostia, Reino Unido era la hostia de la época. Si ya te acordamos, en la Revolución Industrial, donde el mayor se hizo era en Reino Unido. La economía estaba disparada, estaba on fire. Reino Unido estaba on fire. Era la máxima de fábrica, tenía el mejor comercio, tenía el canal de Suez, el canal más importante del mundo, que era de Egipto y Mesopotamia, la zona de Egipto que van los barcos, que este año hubo un bloqueo, y ya sabemos cuál, ¿no? Italia lo quiere, pero esto lo hablaremos más adelante, cuando Italia ama el canal de Suez, y lo intentó pero fracasó. El otro, es decir, tampoco te cariñes mucho con Francia, que es mucho, ya te digo yo que no va a durar mucho. No te cariñes mucho con Francia, con la France, que mucho no dura. Hay que hablar sobre Francia. Francia era normal, era segunda potencia en Europa, tenía fábrica, pero no te cariñes mucho con él, porque la fábrica estaba en la Alsacia y Lorena, ese gran territorio que los alemanes y los franceses estaban peleando. Pero ya te digo ya de antemano que no te cariñes con él, que si no me odiarás. No te cariñes mucho con Francia, dale que se vaya. No te encariñes, lo repito, no te encariñes mucho. Ahora, señores, ya la época, llega el momento de todo el mundo estaba esperando.
Adolfo contra 80.000 países. Tin, 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 tin. ¿Cuál era el plan de Adolfo? Sencillo. Cogían los militares. Rusia estaba en paz, así es. Pues Rusia lo ignoramos. Cogió los militares y fueron por Francia. Y después más a por Reino Unido. Y después más por la URSS. Pero esto más adelante, la URSS era mucho más adelante. Primero van por el plan Francia. Al segundo plan, el Niefer 102. ¿Qué hacían los alemanes? El plan de alemanes, la guerra de relámpago. Si ya vosotros sabíais algo de la Primera Guerra Mundial, que era ir, plantar territorio y eso. En esta época, los alemanes estaban on fire, iba con el tanque así, muy tin. Y conquistó rápido Francia, literalmente conquistó muy rápido. Después hablaremos de la conquista. En conclusión, Adolfo iba a hacerse un Napoleón. ¿No sabías que Adolfo admiraba a Napoleón? Eso no lo sabías, ¿no, brother? Eso no se lo sabía. Ahora vamos a hablar de España, porque España no está en los planes. Y ya todo dice, no, que España no participó. ¿Por qué no participó? Bueno, señores, España pasó una guerra civil. La guerra civil española. Si queréis que hable yo de la guerra civil española, dale like. Si este vídeo llega, no sé, muchos likes, lo hago. Hago esto, pero así de calidad. ¿Por qué España no entró a la guerra? Pues estaba de la mierda, hizo 7. Los alemanes dieron cuenta a España cuando estaba perdiendo. Así lo dejó todo. Pues España estaba en la mierda. Estaba en la pura... España decía, ayuda. Así estaba España, así. Pues entonces España lo dejamos de lado. Lo dejamos... Tiri. Sí, mira, estoy pensando, si queréis que hable yo de la economía franquista, cuando España estaba con Franco, dale like. Y si veo también, si tengo muchos likes, lo hago de Franco. Tengo muchos temas, señores, tengo muchos temas, joder, tengo muchos temas. ¿Tú crees que la historia es corta? Tengo muchos temas. Me cago en Dios. Seguimos. ¿Cuánto tardó Hitler, joder, Adolfo, en conquistar Francia? One month. Un mes. Madre mía, ¿no? Están todas esperadas. Alemania solo tardó un mes en conquistar Francia. ¿Por qué? Alemania estaba tan potente que hacía toca. Tenía tanta fuerza militar que hacía toca. Conquistó Holanda, fue por Bélgica, Holanda, bajó. Y en un mes conquistó a Francia. ¿Y qué hicieron los británicos? Los británicos viendo que estaba jodido, así estaba la mierda. Francia le sacaron el dedo y dice, jodeos cabrones, y no voy a ayudaros. Hace, fuck you. Más o menos me entendéis, ¿no? Si el Reino Unido se uniera a ayudar a Francia, puede que no sea la conquista dentro de un mes, pero Francia sí perdería, pero no sería un mes. Por eso tardó tan poco, porque el Reino Unido hace fuck you. Eso es un fuck you. Y no fue. Pero ahora toca el plan 2, señores. Ya Francia estaba en el lobby. Ya Francia se fue al cielo. Ya Francia estaba dividido en dos. ¿Cuáles son estas dos partes? ¿Yeah? Ahora te lo explico. Relax, que yo te lo explico todo. Francia está dividido en dos. Pero antes que Francia esté dividida en dos, hay que recordar dos cosas. Cuando ya Alemania está dividiendo ya la frontera, hubo Normandía y Dunkerque. Dunkerque es la mierda. Claro, que todo el mundo recuerda es Normandía. Que era que muchos británicos diciendo, venga, por pena, voy a coger los franceses. Iban con los barcos, cogían a los franceses y se iba. Ahí hablando de que se dieron dos. Una era Francia de Vichy, que lo manejaba, era un títere de Adolfo. Y el otro era Francia de Alemania, ¿no? Así como... que los dos estaban en títeres de Adolfo, títeres que lo manejaba él. Y gracias a Normandía, ¿recordad, señores? Gracias a Normandía, los británicos eran más poderosos, tenían más toca, más musculosos, sí. Eran más fuertes. Por eso se llama el día de... Por eso Normandía era Normandía o día de perder mucha oportunidad de Adolfo, Por eso unos mayores fracasos de Adolfo militarmente
en Normandía. Bueno, ya tenemos a Francia eliminado. Francia eliminado. Ahora, ¿cuál es el segundo plan, señores? Claro, Inglaterra contra Alemania. Esto no muchos saben, que Alemania y Reino Unido se pelearon y se gastaron un porrón de pasta, un montón de money. Very fucking money se gastaron en esta pelea. Pues la guerra, los alemanes, que no son tan burros como algunos piensan, hicieron, vale, lo hacemos en plane, en avión. ¿Por qué? ¿Quién es la diosa, la reina de los mares? Correcto, Reino Unido. Si lo sé en la batalla por barco, Alemania perdía al minuto 1. Pues entonces, Adolfo, que no era tan burro, hace, pues barco toma por culo. ¿En qué somos buenos? En aviones. En aviones, Alemania era lo máximo. Era la reina de los cielos, Alemania. Entonces Alemania iba con avión. ¿Y el Reino Unido qué hizo para que no conquistara? Se dejó la pasta en una cosa. ¿Y sabés qué cosa era? Se gastó un montón de dinero Inglaterra. Pues claro, señores, si no fuera por la unión que hicieron ellos de mujeres, ¿verdad? Es verdad, esto te lo estoy contando, es verdad. Que todos los hombres iban a la guerra. ¿Y qué había si todos los hombres iban a la guerra? Mujeres. Entonces, muchas mujeres eran controladores de aeródromo, así que más o menos me entendés que eran controladores. Y decían a los hombres dónde iba a pasar el avión. Esto era la tecnología de la punta, ¿eh? Recordamos que está en 1914, ¿eh? En 1900. Tú tenés, era un círculo. Y cuando venía un avión de alemán, las chicas, porque eran todas chicas, cogían el avión y llamaba a un tío que estaba con el avión y decía, oye, los alemanes iban a atacar al puerto del Támesis. Pues iba el avión y luchaba contra los alemanes. Esto Alemania no tenía. Entonces esto era la gran ventaja de los Reino Unido y por eso ganaron. Ya Alemania iba con la cola metida por el culo. Llega tiempo de su amigo. Señores, si está hablando de la Segunda Guerra Mundial, hay que hablar de Gaspar. ¿Quién es Gaspar? Sí, señores, Mussolini. El hombre con la mejor papada del mundo. Joder, que esta barbilla es espectacular. Y hace Mussolini, Adolfo, oye, también quiero territorio. Que yo quiero ahora los Balcanes, concretamente Grecia. Pues Mussolini hace, vamos, a por Grecia. Así más o menos fue. Mussolini fue con 40 tropas y era superior a los griegos. Pero Mussolini era tan mierda que los griegos le dieron por culo. Hasta Mussolini gritó, ¡ayuda! Gritó, ¡ayuda! Entonces, Adolfo dice, venga. ¿O ser tú? Cara de Gaspar, cara mierda, te voy a ayudar. Entonces Adolfo fue con el ejército que estaba mamadísimo, toca, y fue a ayudar a Italia y conquistó Grecia. Pero por ese plan de ayudar a Italia, el plan Barbarroja, así que para ir a conquistar la Unión Soviética, tardó un año más. O si no ya sería ya el plan rojo más adelante y la guerra acabaría más pronto. Pero Mussolini dice, mierda, perdí contra los griegos. ¿Y ahora cuál es mi segundo amor del mundo? Pues claro, señores, el segundo amor de Mussolini, ¿quién era? El canal de Suez. A Mussolini le encantaba el canal de Suez. Pues entonces dice, vamos, señores, a por el canal de Suez. Fue con el ejército, vio a los británicos, conquistó un par de territorios, lo vio al ejército británico, dijo, oh shit, y perdió. Italia era el tumor de Alemania, porque si no fuera por Italia, seguramente Alemania ganaría más territorio y eso.
Pues Italia, señores, perdió las dos conquistas. Perdió contra los griegos y con los británicos el canal de Suez. Imagínate que Italia perdió dos batallas. La moral estaba por los suelos, señores. Hasta con los británicos, que eran menos personas, le conquistó territorio de Algeria, de Italia. Quiere decir que los italianos estaban tan fuertes, perdió el territorio. Pues Italia estaba muerto. Ahora sí, señores, hay que hablar de los hombres más mamadísimos de esta época, de Europa. Los hombres están haciendo toca. Adolfo contra Stan Lee. Señores, ahora empieza el plan Barbarroja. Es decir, esto ya es personal. Una batalla que solo puede quedar uno. Ya todo el mundo sabe que va a quedar uno, pero otra cosa es más emocionante. Una batalla que hará temblar los merísimos suelos. ¿Quién hará? ¿Adolfo o Stan Lee? Pero señores, antes, dejadme en el comentario quién tiene mejor bigote. ¿Adolfo o Stan Lee? ¿Qué prefieres tú, un bigotito así? ¿Un bigote largo? Déjame en el comentario, por favor. ¿Qué prefieres, el bigote de Adolfo o de Stan Lee? Por favor, déjame en el comentario. Es que yo duermo así no duermo, Así no duermo. ¿Qué preferís vosotros? ¿El bigote de Adolfo o de Stan Lee? Por favor, déjame en el comentario. Señores, empieza el plan Barbarroja. El plan era sencillo: ir rápido a Moscú y conquistarlo. Pero hay que hablar económicamente, porque si no que les tiene que este video se llama Economía de la Segunda Guerra Mundial. Alemania hizo un all-in, es decir, cogió todas las tropas, se gastó un porrón de dinero y ha reunido. Esto es historia. Cogió, hace como el Poké, all-in, hizo un all-in contra Rusia, contra la URSS. Pero se gastó un porrón de pasta. Cuando digo un porrón, era un porrón. Y en esta época, los americanos, que estaban un poco aburridos, me estaban tocando ya los huevos. Adolfo y Mussolini. Voy a por vosotros, manda de cabrones. Lo primero que hicieron los americanos, bueno, como tampoco se gastaron muchas perras los americanos. Fueron con sus militares a por Italia. Los cabrones que fueron los más flojos. Adolfo y Sesmi, como una puta. Okay, come on. Oh, yes! Come on! Así más o menos fue la cosa entre Rusia y eso. Mussolini muere por los mandos americanos. Hitler le venía por Italia y por Rusia. Entonces, que todo el mundo sabemos qué pasó. Te cogió las cobedas y hace bye bye Mr. America. Y Alemania se dividió en dos: el mando capitalista con americano y el mando comunista. Pero todavía queda Hirohito, señores, que era la parte favorita de mucha gente, de las dos bombas nucleares. Pero que estamos en Navidad, señores, bombas nucleares, pero versión navideña. Que empieza el show. Que tenía la nariz roja como. Here we go. Nice funny. Different map. Y una curiosidad para terminar este vídeo tan emocionante. ¿Tú sabías que las bombas nucleares costó 2.000 millones de euros con el proyecto Manhattan? Hiroshima y Nagasaki, las dos bombas nucleares, gracias a estas dos bombas terminó ya la Segunda Guerra Mundial en 1924. Gracias a estas dos bombas nucleares ya terminó la guerra, ya terminando la guerra con estas dos bombas nucleares. Costó 2.000 millones de dólares, no de euros, porque en esta época no existía el euro. 2.000 millones de dólares.
con la inflación puede variar, pero 2.000 millones de dólares. Espero que os haya gustado este vídeo. A mí me encantó hacerlo. Para coño, me divertí haciéndolo. Espero que den muchos likes, comentar Free Gaspar, el el ganador de la batalla de bigotes. Para mí, el mejor bigote es de Stanley, porque el bigote de Adolfo era un poquito feo. Dale like y suscríbete. Y nos vemos a la próxima, señores. Adiós. ¿Este edificio aquí cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Propia.